pastilla, estamos hablando de cosas normales. Sin embargo, si nos vamos a los extremos, en situaciones patológicas, que la frecuencia baje demasiado o que la frecuencia cardíaca se eleve demasiado, más allá del rango fisiológico, entonces, independientemente de lo que suceda, para más o para menos, el gasto cardíaco cae. Es lo que dijimos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Está claro eso? Los que estuvieron, los que no estuvieron en el titular, los que estuvieron, ¿están todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna observación ahí? ¿Nadie? No. Claro. Como el agua. Está claro, está claro. Bueno, vamos a hacer ahora la parte de presión arterial. La pregunta sobre la clase previa. Pregunten, muchachos. Si han estado, claro. No solo pueden preguntar. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer presión arterial. Presión arterial tiene varias definiciones. Una de ellas es la que dijeron sus compañeros, una de sus compañeras de acá temprano, ¿no? Cuando hablaba de la fuerza, ¿sí? Sobre las arterias, ¿no? Sobre las paredes, la presión arterial, una definición es aquella que dice que es la fuerza con la cual la sangre empuja las paredes de las arterias, ¿sí? Es presión arterial. Cuando tú recuerdas que estamos dentro de la luz del vaso, la sangre empuja esta pared con una fuerza y eso se llama presión arterial, ¿sí? Entonces, esa sería una forma, una definición de presión arterial. Otra definición es la que hemos visto a través de una fórmula matemática, digamos así, donde presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Sí? Es otra forma. Que tal vez es una de las que más utilizamos, porque desde el punto de vista de la fisiopatología nos ayuda mucho a interpretar esto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno habla de presión baja, conversábamos temprano sobre los determinantes del gasto cardíaco, ¿sí? Y decíamos, por ejemplo, que un determinante del gasto cardíaco es la precarga, había la poscarga, había contractibilidad y frecuencia cardíaca, ¿sí? Y decíamos que, por ejemplo, si la precarga disminuye, esto disminuye el gasto cardíaco, y por ende, si uno se va a la fórmula, la presión arterial podría disminuir. Entonces, de igual manera, si uno trabaja con las demás variables, ¿no? Aumentará o disminuirá dependiendo si es una relación directa o inversa. Eso es lo que conversamos temprano, ¿sí? De tal manera que cualquiera de estas variables, ¿sí? Variaciones de los componentes, afectará el gasto cardíaco, ¿sí? Todo esto de acá va a afectar el gasto cardíaco, para más o para menos, de tal manera que la presión arterial puede irse también para más o para menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, clínicamente uno podría encontrar situaciones de hipertensión, ¿no? Presión arterial baja. Presión arterial baja. Persona que llega con un cuadro diarreico, persona que llega con un cuadro de herida por arma de fuego, por arma blanca, con pérdida de volumen sanguíneo, ¿sí? Paciente que tiene un infarto de miocardio, donde la contractilidad se ve afectada porque parte del tejido muscular se muere, el músculo cae, la contractilidad cae, o aumenta la presión en la aorta, en la poscarga excesivamente, y la poscarga aumenta, y todo eso afecta el gasto cardíaco, decíamos, ¿sí? Y eso va a afectar negativamente la presión arterial. Entonces, vean ustedes que una situación de hipotensión, de presión baja, puede deberse a una serie de variables, ¿sí? En este caso, afectando el gasto cardíaco, del cual depende todo esto de acá. Pero no hemos hablado del otro componente, que también puede disminuir, y al disminuir también puede bajar la presión arterial. Por ejemplo, acá tiene de sangre las infecciones. ¿Sepsis? ¿Sí? Las infecciones. Las infecciones, ¿sí? Pueden llevar, ustedes saben, a presión arterial baja, hipotensión, una neumonía, ¿sí? Un acceso renal, una serie de infecciones que pueden llevar a disminución de la presión arterial. ¿Y bajo qué mecanismo es que baja la presión arterial? Bajo el mecanismo de disminución de la resistencia vascular. Lo que hacen es producir una gran vasodilatación, ¿sí? De las arteriolas, de los vasos de resistencia, y eso hace que la resistencia vascular caiga. Y cuando cae la resistencia vascular, puede caer la presión arterial. ¿Sí? Por eso el gasto
cardíaco no cae. Usualmente una sepsis, el gasto cardíaco está normal o aumenta. Pero está la caída de la resistencia que al final el producto es asimétrico. Pero ustedes que desde el punto de vista del manejo médico, ¿sí? El manejo cuando uno enfrenta a un paciente, para nosotros es muy útil esta forma de definición, porque muchos de los parámetros que uno conoce afectan esas variables. Y entonces cuando uno da un tratamiento, vamos orientado a esto. ¿Qué damos para mejorar la resistencia vascular periférica? Un medicamento, Vasoconstrictores. la técnica que mejorar el gasto cardíaco, la técnica que le doy volumen, Estimulante de sodio, sangre, paquete celular, yo qué sé, ¿sí? La cosa es que, desde el punto de vista del manejo clínico, para mí es muy importante este enfoque, porque me ayuda, ¿sí?, a identificar cuál es el componente alterado y cómo revertirlo para generar una respuesta final de recuperación de la presión arterial, que es una función vital. La presión arterial es una función vital, por eso estoy tan preocupado de mantener un rango adecuado, porque si no hay presión, si la presión arterial se altera, estamos, propóntos a morir. no estamos, ¿sí? Entonces la presión arterial tiene esas definiciones, tiene algunas formas de presentación, digamos, de representar, ustedes la conocen como presión sistólica, presión arterial diastólica, ¿sí? Es una forma de estimar la presión. ¿Y cuál es el valor de presión? 120, 80, 130, 60. Es la forma de presentación, ¿sí? Otra forma de presentación podría ser presión arterial media. ¿Qué es la presión arterial media? ¿Se acuerdan? No. ¿Sí? Presión sistólica más 2 veces la presión diastólica sobre 3. ¿Sí? De matemáticas, ¿cómo se llama ese promedio? ¿Qué tipo de promedio es? La media. No. La media aritmética. La media aritmética. No es media aritmética. Media aritmética tengo A más B entre 2, ¿no? ¿Sí? Esa Bueno, sería. acá también hay una A más B entre 2. En este caso, acá dice A más 2B entre 3. Ah, esa es la no sé. Es un promedio No, ponderado. ponderado, ¿sí? Porque tengo dos elementos, pero a uno de ellos le estoy dando El doble valor. un doble valor, en este caso, ¿no? Puede ser 3, 4, 5, ¿no? La cosa es que para mí en esta fórmula yo tengo 2 veces la diastólica sobre 3, un promedio ponderado, ¿sí? ¿Y por qué la presión arterial media no es presión sistólica más diastólica entre 2? Ningún punto. Eso solo lo pueden contestar lo que han estado en la mañana. Si es que algo les ha quedado. La profe ya ¿Por sabe. qué no es una media aritmética, es un promedio ponderado? No. Porque es presión sistólica más 2 veces la diastólica entre 3, la presión media arterial. ¿Sí? Porque las presiones diastólicas son variables. No. La sistólica también es variable. ¿Por qué no es presión sistólica más diastólica sobre 2? Más me gusta la presión diastólica. Es como decir presión Sistólica. más presión Diastólica por diastólica. ¿Sí? Ajá. ¿Qué es eso? ¿Quién más sabe? ¿La sacan o no la sacan? ¿Por qué? Por el bien. No. ¿No? ¿Qué más les digo? ¿El ciclo cardíaco se acuerdan? Sí. Ah, por la longitud. Diástolis sistólica. Ah, por expulsión y llenado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la diástole dura más tiempo que la sístole. Entonces, si yo mi ciclo
ver, ¿sí? Entonces quiere decir que en un ciclo, ¿sí? La presión diastólica dura una mayor cantidad de tiempo versus la sistólica para un determinado ciclo. Entonces, ¿será lógico decir que la presión media va a ser la suma de los dos entre dos? No, porque los intervalos de duración de ambas no es igual. La diastólica dura más tiempo. Ahora, ¿dura el doble de tiempo? Bueno, no necesariamente, pero la fórmula se ha aproximado a eso, ¿no? Eso. Se calcula aproximadamente eso. Acá lo que nos está diciendo es que la diástole está durando el doble que la sístole. ¿Sí? El doble. Por eso es ponderado, por eso no es media aritmética. ¿Sí? Porque la diástole dura más que la sístole. O sea, va a haber más periodos donde la presión esté diástole que la sístole. Muy bien. Entonces, tenemos esta situación, ¿sí? La presión arterial es igual a gasto cardíaco por potencia vascular, ¿sí? Potencia sistólica diastólica. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta acá? ¿Qué se acuerdan de presión arterial? Pregunten sus apuntes, vean sus libros, vean todo lo que puedan ver ahora y resuelvan su duda. ¿Nada? El gasto cardíaco está determinado por una serie de variables que ustedes ya conocen, ¿sí? La resistencia vascular periférica está determinada fundamentalmente por los vasos de resistencia. En este caso, ¿cuáles son los vasos de resistencia? La aorta. Las arterias. El viola, perdón. Violas. Esos son los vasos de resistencia. ¿Y por qué son vasos de resistencia? Porque resisten la presión con la que llega de un vaso de mediano calibre. Porque lo que se ha visto es que si ustedes tienen una gráfica de presión, ¿sí? Versus componentes del sistema vascular, ¿sí? Llámese que por acá tengan la aorta, arterias de mediano calibre, arteriolas, capilares, vénulas, venas, ¿sí? ¿Correcto? Acá tendríamos ventrículo izquierdo, acá tendríamos ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, todo el circuito de los componentes del sistema cardiovascular. ¿Sí? Y acá tenemos presión. La presión en el ventrículo izquierdo es alta, ¿sí? Y más o menos va disminuyendo, y cuando llegamos a las arteriolas, que está por acá, nuestras arteriolas, ahí se le cae. Sí. Me adelanté. Que son las arteriolas, esto como agua. Arteriolas. ¿Sí? Esta expresión en nivel de mercurio, esto es componente. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver ahí? De que las presiones en algunos componentes, digamos en el miembro izquierdo, aorta, arterias, inclusive arteriolas, tienen un valor más o menos alto, y después en las venas, capilares, venas, vénulas, la resistencia es menor, la presión es menor, ¿sí? Pero lo que está viendo también es que la presión va cayendo en el sistema vascular. ¿Pero dónde es la máxima caída? Donde hay más pendiente. ¿Y dónde es la máxima pendiente? El arteriol. Las arteriolas. Por eso las arteriolas se llaman vasos de resistencia. Soportan esa caída. Son los que modulan la resistencia del sistema vascular. Esa resistencia es modulada por las arteriolas. ¿Y a través de qué mecanismo? A través del mecanismo de vasodilatación Y vasoconstricción. o de vasoconstricción. ¿Sí? De tal manera que hay vasodilatación, la resistencia cae, si hay vasoconstricción, la resistencia aumenta. ¿Sí? Y de lo que sucede, algunas enfermedades llevan a disminución de la vasodilatación, perdón, aumento de la vasodilatación, incremento del diámetro del vaso. Y eso hace que las resistencias caigan y por ende la presión puede aumentar. Algo que quería decirles antes de eso, les decía de que la presión arterial tiene una función vital, ¿no? ¿Sí? En general el organismo puede tener la presión arterial tanto para arriba como para abajo, ¿sí? Si es para abajo será hipotensión, si es para arriba será hipertensión. ¿Qué es peor para el organismo, la hipotensión o la hipertensión? ¿Qué es más severo? ¿Qué es peor para el organismo? La hipotensión. ¿Qué es menos tolerable? Hipotensión. La hipotensión, ¿no?
¿Por qué? Porque la hipotensión lo que va a llevar es a que ¿a qué lleva? A que todo se contraiga. No llega No. oxígeno. Se No llega oxígeno. No, a que no llega oxígeno a los tejidos. ¿No? ¿Sí? A que no llega oxígeno suficiente a los tejidos. A que no llegue, ¿por qué no va a llegar oxígeno? Por la Por- disminución del espacio por- cardíaco. Por la falta justamente del mismo contenido, del mismo contenido sanguíneo. Por el contenido sanguíneo. Claro, Porque menor- la oxígena- Menor contenido consanguíneo, menor presión arterial. ¿Menor qué? Menor contenido sanguíneo, menor presión arterial. ¿Qué tipo de contenido sanguíneo? ¿Menos volumen de sangre? Claro, menor volumen de sangre. Aunque no creo que tenga sentido. No, sí tiene sentido como fórmula. A ver, A ver, profe. Es que por precarga, ¿te acuerdas? Si hay poca precarga, la presión arterial baja también. Flujo, ¿no? Ah, no, ¿verdad? No, sí. la sangre fluye a través de los vasos, ¿sí? Sí. Y fluye a través de qué depende que la sangre fluye. Depende de una gradiente De presión. presión, ¿sí? Entonces, la sangre fluye a través de la arteria, después del sistema vascular, porque hay una gradiente de presión, ¿sí? Si no hubiese gradiente de presión, ¿qué pasa con el flujo de sangre? Si no, se cae. No hay. No pasaría. No hay flujo. Y si no hay flujo, la célula Se muere. no se nutre, no se muere. ¿Sí? Por eso es que la hipotensión es peor tolerada, porque la hipotensión lo que está llevando en una fuente es la disminución del flujo, porque es poca gradiente de presión. ¿Sí? Poca presión que empuje la sangre hacia a través de los vasos. ¿Sí? Cae la presión. Porque recuerden ustedes que tenemos un origen, el ventrículo izquierdo, y un final hasta el ventrículo derecho, hasta la aurícula derecha. ¿Sí? Entonces la sangre sale por acá del ventrículo, pasa por todas arterias, capilares, venas y llega hacia la aurícula derecha ya. ¿Sí? Y entonces depende de la presión que hay allá, menos la presión que hay allá. Esa es la gradiente de presión, de extremo a extremo. ¿Sí? Si la presión acá es 100 y allá es 0, 5, como vimos en la mañana, ¿la gradiente cuánto es? 90, 95. ¿Quién determina la gradiente fundamentalmente? El de menor. El mayor. El de La menor. presión de allá, porque la presión de allá es casi 0, ¿no? Habíamos visto en la mañana que es casi 0, 5, 2, casi 0. Mientras que la presión de acá es lo que varía. En el ventrículo yo puedo tener 100, 120, 180. ¿Sí? Entonces imaginemos que la presión acá era 120, que es lo ideal que decíamos, con 0 allá, la dieta es 120. Si ponle 5, 115. Esa es la fuerza con la cual se está desplazada, esos 115 milímetros de mercurio. Pero si tú le bajas a 60 acá, menos 5 allá, quedan 55. Es la gradiente ahora que empuja la sangre es 55. Y esa fuerza que tienen por ese volumen de sangre no es demasiado y entonces el flujo se va enalteciendo, se va estancando, ¿sí? Llega a la cantidad. Hay hipoflujo. Y al haber hipoflujo, si es grado severo, puede haber un norte severo. ¿Sí? Frío, como dice compañero, poco nutrientes, poco oxígeno. Claro, con ¿Sí? Muy bien. Entonces decíamos que acá hay vasoconstricción, vasodilatación, que tienen que ver con la resistencia vascular. Preguntas. Mencionar también de que en estos componentes, si dividimos en componentes acá, ¿sí? Arterial y venoso, ¿sí? Se entiende que todo el volumen de sangre está distribuido acá, ¿sí? De estos componentes del sistema vascular, la mayor cantidad de sangre está en las venas, ¿sí? Entre el 60 y el 65% de la sangre del organismo está en el derecho del menor. Otro detalle interesante, de repente antes de borrar la gráfica, es lo siguiente. Decíamos que las arteriolas están por acá, ¿sí? Y por acá están los capilares, ¿sí? Capilares, acá las vénulas, y esto es presión. Acá si hablamos del ventrículo izquierdo, inicio de la aorta, estamos de repente en 120,
arterial. Y cuando llegamos acá estamos con por 40 milímetros de mercurio. ¿Eh? Este sistema vascular, estas arteriolas tienen una función muy importante, porque vean ustedes, hacen que la sangre llegue hacia los capilares con una presión mucho menor de la cual salió. ¿Sí? O sea, todo el sistema está diseñado de tal manera para cumplir un rol, ¿no? ¿Sí? No es por las puras. ¿Por qué es importante que la presión caiga de 120 a 40, 30 K? Para no destruir los capilares. Porque cuando entra en contacto con el capilar es una monocapa de células. No es como la pared de la arteria aorta, que es una pared elástica, rígida, que te aguanta, te soporta 120 milímetros de mercurio. ¿Sí? Tú al capilar pones 120 milímetros de mercurio y lo revienta. ¿Sí? Y destrozas el capilar. Y eso no quieres. ¿Sí? Quieres que llegue con una determinada presión, ¿sí? Al capilar, pero no con este valor. Entonces, ¿quién se encarga de bajar, de hacer que la presión siga cayendo acá? 40. Todo el sistema vascular. Anterior. Y donde principalmente el componente más importante que genera esta caída es la arterial. ¿Sí? Es el más importante. Todos contribuyen, como están viendo acá, no hay una caída, pero el más importante es la arterial. Además, en menor número, ¿no? ¿Y por qué más? Porque el hecho de que esté, generándose una menor presión, también va asociado a velocidad del flujo. Lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Si yo empujo, si hay una gradiente de presión más grande, la velocidad de la sangre va a ser mayor que si la gradiente es más pequeña. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es lógico eso o no? Ahora te lo repite ¿Cómo? el enunciado, ahora te lo repite. Si yo tengo una gradiente de presión Ya. de 100 contra 0, una gradiente de 100, la sangre va a ir con una determinada velocidad. ¿Sí? Ya. Va a viajar con una determinada velocidad. Pero si la gradiente no es 100 o es 50, la velocidad será mayor, igual o menor. Menor, Menor. Claro. Si yo ahora pongo 150 de gradiente, mucho más rápido. será mayor. Entonces, si yo bajo la gradiente o la presión en el capilar a 40, ¿cómo está viajando la sangre a este nivel? ¿Más rápido o más lento que cuando estaba a través de la aorta? Mucho más lento. Va a ir más lento. Ajá. Ustedes esperan que vaya más lento. ¿Y para qué el organismo quiere que vaya más lento en el capilar? Porque es un intercambio de nutrientes. Ajá. ¿Para qué? Para dar tiempo a la célula de que pueda coger los nutrientes que necesita para poder alimentarse. Porque si la sangre pasa En los una presa pulmones. por ahí, de repente se pasa toda la comida y la célula no capta nada, ¿no? Entonces todo esto, ¿no? Que de repente se lo estoy diciendo en un lenguaje muy informal, ¿sí? Pero que en realidad es eso lo que busca el organismo. El organismo está trabajando para eso, para mejorar las condiciones, ¿no? De tal manera que la célula pueda asegurarse el suministro adecuado de nutrientes y mantener la integridad del sistema. Por eso la presión tiene que ser menor para que el capilar pueda soportar esa presión, una presión muy alta que lo dañe, y también para que la velocidad del flujo sea menor, de tal manera que le dé tiempo a la célula de poder coger los nutrientes que necesita y no estarse entrar en problemas. Entonces el sistema vascular busca eso. Por eso está diseñado así, ¿no? Con arterias, con más capa muscular, menos capa, etcétera, etcétera, para llegar a ese objetivo. Muy bien. La presión arterial tiene un comportamiento durante las 24 horas del día que denominamos ritmo circadiano, ¿sí? Es decir, se refiere al comportamiento de la presión arterial durante las 24 horas. ¿Vimos el pariano? Entonces, ¿se acuerdan del ritmo circadiano? No, si lo explican, por favor. ¿Se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Algo tiene que ver, no creo que nada, ¿no? No, lo voy a explicar, pero algo, algún dato. El ritmo circadiano es como decir el ritmo que lleva la sangre cuando uno está durmiendo. ¿Cómo va su flujo? Flujo El ritmo circadiano se refiere al comportamiento general de una variable fisiológica y un intervalo de 24 horas. Entonces hablamos del ritmo circadiano de la presión arterial, estamos hablando de cómo se comporta la presión arterial durante el intervalo de 24 horas. Es el ritmo circadiano. Cómo se comporta la frecuencia cardíaca en un intervalo de 24 horas. Cómo se comportan las concentraciones de cortisol
en el organismo en un intervalo de 24 horas, ¿no? Porque el ritmo circadiano lo hace mucho en el endocrino, ¿no? Ahí escucha mucho el ritmo circadiano, que se refiere a eso, al comportamiento de una manera fisiológica en un intervalo de 24 horas. En la presión arterial tiene un ritmo circadiano, un comportamiento. ¿Qué se pone al ritmo circadiano? Aparte de nada, ¿qué más se pone? En la noche es mucho menor que en el día. Que en la noche es menor que en el día. Vamos partiendo De 8 m a 8 p.m. en la mañana, ¿sí? A de 8 m a 8 m. Entonces la presión es mayor en el día que en la noche. En la noche es menor, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? El ritmo circadiano. No. En la noche hay mayor influencia parasimpática En la noche hay mayor influencia parasimpática ya. sobre el nodo Se habla sinusal. del equilibrio autonómico, hay una mayor actividad parasimpática en la noche por el motivo. ¿Qué más? El ritmo circadiano. Nada. Cualquier cosa de eso. Hola. Que del ritmo circadiano. ¿Qué se acuerda? ¿Apuntes? ¿No tienen apuntes tampoco? No, recién estamos apuntando. Venido a clase, creo. Se venido. Sí, sí, vinimos. Algo se cayó. Yo le di 2 profes de un compañero que estaban buenos. El ritmo circadiano, vamos a ver, decimos arteriales más tarde en el día con respecto a la noche con su compañero, y de ahí otra vez se eleva para llegar al punto inicial palpable. El ritmo circadiano dice que habitualmente, el mayor número de veces, la presión arterial es mayor en el día que en la noche. Porque este descenso de la presión arterial de la noche con respecto al día debe estar más o menos en el rango del 10 al 20%. Es decir, que esa caída inclusive está cuantificada, no es que disminuya lo que da la gana, ¿sí? Sino que ya está cuantificada cuánto es que debe disminuir con respecto al día. Y lo que se espera es que sea más o menos del 10 al 20% de la población. Eso es lo que uno espera y con eso uno puede decir que es un descenso normal, esperado, ¿sí? Porque puede pasar que el descenso sea menor del 10%. Ah, claro. Ahí también disminuyó, pero fue menos del 10%. Puede ser que el descenso sea más del 20%. O puede ser que la presión en vez de caer suba. Ok, eso es posible. Todo eso puede pasar. Pero lo que uno considera como normal al momento es que la presión de la noche disminuye el 10%. Ahora, ¿de qué depende el ritmo circadiano? Depende de algunas variables, como ya lo mencioné una, por ejemplo, el equilibrio autonómico, el equilibrio del sistema simpático y parasimpático. ¿Sí? ¿De qué otra cosa depende el ritmo circadiano? De la capacidad de manejo del sodio para el organismo. ¿De qué otra cosa depende el ritmo circadiano? Del nivel de actividad física que desarrolla la persona. Pues sí. Pero aparentemente el nivel de actividad física es tal vez el regulador más importante. Es la variable más importante que va a determinar nuestro patrón de ritmo circadiano. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Se acuerdan? Bueno, si soy deportista y si no soy deportista, algo así. Si soy o no soy deportista, no. Ya. Así. Muy bien. ¿Qué pasa si eres deportista? Obviamente que mi ritmo circadiano va a ser en la mañana mucho mayor de lo... Bueno, menor. Acá dice si eres deportista o no. Sí, si es deportista no eres deportista. En el caso de ustedes no son deportistas. No, pero que va... Que la cosa está muy difícil.
Entonces vamos a hablar de eso. La actividad física, ¿en qué sentido? ¿Alguien se acuerda? ¿Algún dato? Cuando dice actividad física, su compañera está interpretando la actividad física del trabajo, ¿sí? Durante el día, y en la noche está descansando, ¿sí? ¿No? Ah, ¿qué hace? ¿Ejercicio? Ese es el otro concepto que tiene que ver con esto de acá. Ahora no vamos a mencionar. Está bien. Pero esto de acá se refiere a otra cosa. Se refiere a la actividad física que uno desarrolla, que cualquier persona desarrolla sin la necesidad de ser deportista o no. ¿Sí? Ahí están incluidos ustedes. Cualquier actividad física. Actividad física. ¿Sí? ¿Correcto? O sea, ustedes. ¿Y por qué la presión es más alta en el día que en la noche? Porque por lo general uno está despierto de día y durmiendo de noche, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Salvo que tenga un examen el día siguiente porque se están amaneciendo para estudiar, ¿me imagino? Me imagino. De lo habitual es que uno esté despierto en el día Y dormir en como noche. ahora, porque algunos no están despiertos. Y que lo otro es que estemos descansando en la noche, ¿no? ¿Sí? Eso quiere decir que nuestro nivel de actividad es mayor en el día que en la noche. En la noche usualmente, probablemente estemos descansando. Por eso es que nuestra presión es menor en la noche que en el día, porque nuestro nivel de actividad baja en la noche. Por eso decíamos que uno de los determinantes más importantes del ritmo circadiano es la actividad física. ¿Por qué? Porque la mayoría, es cierto, de repente descansamos de noche versus el día, ¿sí? Puede pasarnos eso a todos. Pero ustedes también conocen que hay personas que trabajan de noche y de día, con suerte, tal vez estén durmiendo, ¿sí? Suerte, no me van a robar eso. Pero de repente ellos trabajan de noche y de día duermen. ¿Qué va a pasar con su ritmo circadiano? Va a estar alterado. ¿Va a ser así? No, al revés. De repente va a ser al revés. Ajá, ahí sube. ¿Sí? Y entonces lo que dice su compañero, ¿no? De que es menor en la noche que en el día, es relativo. Es relativo. Es relativo y depende, una de las variables que determina eso va a ser el nivel de actividad que desarrolla. La gente que trabaja de vigilante en las noches, ustedes han visto, ahora que hay tanto tema de inseguridad, mucha gente trabaja en la noche cuidando y está despierto toda la noche, ¿sí? Y de repente después se va a su casa y descansa. Su presión de esas personas en la noche es mayor que en el día. ¿Sí? O sea, no tiene que ver con los ciclos de luz-oscuridad, sino con los ciclos de actividad física o reposo. ¿Sí? Vimos el problema. Muy bien. ¿Está claro ahí? Lo que su compañera mencionaba y también su compañero respecto de actividad física a los deportistas se refiere a lo siguiente. Su compañera decía que las personas que hacen actividad física tienden a atender la frecuencia cardíaca en menor magnitud, ¿sí? En menor rango que la persona que no hace actividad física regular, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No, No, sí. estoy interpretando. No, que tu frecuencia cardíaca aún. O sea, después de hacer una actividad física, una persona que es deportista va a ir de 60 a 90 y el nuestro se va a disparar, puede llegar a 120, 130, 140. ¿Quién llega a 90? El deportista, Y el no deportista, 120. 120. Perfecto, muy bien. Entonces, estamos por ahí. Sí, eso es Entonces, lo que dice su compañero es lo siguiente. Cuando uno hace deporte, cualquier actividad física, ¿sí? Cualquier persona,
pacientes, tienen oxígeno, glucosa, etcétera, sustratos para poder, ¿sí?, trabajar y poder responder a esa mayor demanda energética. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que va a llegar más oxígeno y más glucosa? Tiene que llegar incrementando el volumen de sangre. Más sangre tiene que llegar. Y por eso ustedes han escuchado seguramente que cuando hay ejercicio la sangre se redistribuye y gran cantidad va a irse a los músculos. En buena cuenta aumenta el volumen de sangre. Y para que aumente el volumen de sangre, el intravascular, entre otras cosas, tiene que aumentar el flujo, el gasto cardíaco. ¿Sí? Tiene que aumentar el gasto cardíaco. Pero el gasto cardíaco, ustedes saben, depende de quién. De flujo, Del volumen de expulsión por la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y el volumen de expulsión, asumiendo que el volumen intravascular no varía, ¿sí?, no estoy aumentando ni quitando el intravascular, o sea, no aumento ni la carga ni la disminuyo, ¿de qué va a depender que el volumen de expulsión sea mayor? de la frecuencia cardíaca. De la, Frecuencia. No. ¿cuáles eran los determinantes del gasto cardíaco? Contractibilidad, poscarga. No puede ser, por el momento la poscarga o el gasto cardíaco disminuye. Recarga podría ser, pero en este caso tal vez sea lo más significativo porque no estoy generando, no estoy haciendo que ingrese más volumen. Contractibilidad y frecuencia Y cardíaca. la contractilidad es uno de ellos. La precarga también va a ayudar, pero contractilidad podría ser uno. ¿De qué depende que el volumen de expulsión aumente? Depende que aumente mi contractilidad. ¿Sí? Que aumente la frecuencia cardíaca también, claro. ¿Sí? Y en la fórmula. También es otro determinante, recuerden ustedes. Al final, ¿de qué va a depender? Que aumente la contractilidad, que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la precarga. Pero, digamos, acá más importante va a ser el aumento de contractilidad y aumento de frecuencia cardíaca, según esa forma. Muy bien. Entonces, Eduardo. Eduardo, este es el millocito de Eduardo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Y este de acá será el de Usain Bolt. Porque lo veo más fornido es. ¿Ahí o no? Un deportista versus un no deportista. Deportista regular. Muy bien, entonces, cuando ambos hacen ejercicio, ambos requieren el aporte de nutrientes del cerebro. Bien, toda persona va a ocurrir eso, va a aumentar el volumen de sangre del cerebro. Es una condición fisiológica, una condición natural. A todos nos va a pasar esto. Pero lo que sucede es que ese incremento de volumen de sangre que llega al organismo, expresado a través del incremento de volumen del gasto cardíaco, tiene variables de cuál depende. El gasto cardíaco puede aumentar por varias razones. Una de ellas, digamos, la forma más simplificada que hemos dibujado acá es que aumente en función de incrementar la frecuencia cardíaca o de aumentar la contractilidad. ¿Sí? Esas dos variables nada más para hacer sencillo el tema. Entonces, cuando Eduardo hace ejercicio, él incrementa su gasto cardíaco. Cuando Usain Bolt hace ejercicio, él aumenta su gasto cardíaco. Los dos igualitos, hasta ahí igualitos. ¿Qué diferencia el incremento de gasto cardíaco de Eduardo versus Usain? Que Usain Bolt va a tener va a ser menor frecuencia cardíaca que Eduardo. La cantidad de frecuencia cardíaca va a ser menor en Usain Bolt. Eduardo incrementa su gasto cardíaco a expensas de incrementar la frecuencia cardíaca. Fundamentalmente. El deportista incrementa su gasto cardíaco a expensas de aumentar el volumen de impulsión a través del incremento de contractilidad. ¿Sí? Eso es lo que sucede. ¿Está claro ahí? ¿Está claro? Sí. Solo que el incremento va a depender de una variable diferente. El otro va a mandar más sangre. La frecuencia cardíaca, el volumen de expulsión, que tiene que ver con la contractilidad o el volumen de carga. ¿Está claro eso? Así ocurre. ¿Ya? Así es lo que ocurre realmente. Ahora, y ahora la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿Va a venir el parcial? ¿Va a venir el parcial? Va a venir el parcial.
¿Cuál es la pregunta? ¿Están conformes con esa respuesta ya? No, Pero una foto. falta algo más. Creo Que la contractibilidad se puede mejorar dependiendo si eres deportista o no. O volumen de inyección. La pregunta sería, muy bien, dice que el que es deportista aumenta su gasto cardíaco especial de aumentar el volumen de infusión, mientras que el que no es deportista aumenta a través del incremento de frecuencia cardíaca fundamentalmente. O sea, ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué eso? ¿Cuál es la importancia de que sea así? de que cuando tú aumentas el volumen de inyecciones no significa que el corazón va a trabajar más, simplemente le va a llegar más sangre, mientras que cuando tú aumentas la frecuencia cardíaca, el corazón va a latir mucho más para bombear más sangre. requiere más sangre necesita tejido. Porque hay una diferencia, ¿no? Ajá. Hay una diferencia entre que yo haga un ejercicio, o sea, si podemos hacer el mismo tipo de ejercicio, hay una diferencia que lo haga yo a que lo haga un deportista calificado. ¿Sí? Hay una diferencia en el rendimiento. ¿Sí? Él lo va a hacer mucho mejor que yo. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ¿por qué hay diferencias si los dos estamos aumentando el gasto cardíaco? Porque lo hacemos a través de mecanismos Muy diferentes. diferentes. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué el aumentar mi gasto cardíaco a través de la frecuencia cardíaca fundamentalmente no me es tan igual como haber aumentado mi gasto cardíaco a través de incrementar el volumen de expresión? ¿Por qué esa diferencia genera una ventaja en él versus Una desventaja mía. una mía? ¿Sí? Porque es una ventaja porque él hace más actividad que yo. O sea, si nos ponemos a jugar un partido de fútbol, ¿sí? De 5 minutos, el deportista aguanta los 90 minutos y yo a los 20 minutos ya no puedo seguir más. ¿Sí? Y nosotros aumentar el gasto cardíaco. Sino que yo no voy a llegar a los 90 minutos. Ya. Que cuando uno aumenta su volumen de inyección es para poder rendir mayor cantidad de tiempo. Lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es que el gasto cardíaco aumenta igual. ¿Sí? Lo que está sucediendo es que cuando ustedes incrementan el gasto cardíaco a través de cualquier variable fisiológica, estas variables están asociadas a un gasto de energía. O sea, cuando yo aumento la contractilidad y digo el corazón se va a contraer más fuerte que antes, no es gratuito, o sea, no sale de la nada. O sea, se va a contraer más fuerte, pero va a usar más energía. Si yo digo que el corazón va a latir no a 60 por minuto, sino a 80 por minuto, no es gratis eso. Hay que pagar. Eso no es gratis. Para que llegue a 80 necesita de un gasto de energía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La gran diferencia es la siguiente. La gran diferencia es que para yo incrementar la frecuencia cardíaca, yo gasto mucho más energía que aumentando la fuerza de contracción. Entonces, si los dos empezamos con la misma reserva, los estamos respirando el mismo aire, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Pero mis mecanismos se consumen más rápidamente el oxígeno porque usa algunas vías que así lo hacen y entonces consume más rápidamente el oxígeno, más rápido me agoto, más rápido consume mi reserva, por eso me canso más rápido. Mientras que el otro lo utiliza a través de vías, ¿sí?, más eficientes, ¿no? Con la misma cantidad de oxígeno puede producir mucho más. Esa es la diferencia. Cuando uno empieza a hacer ejercicio, nuestros sistemas se van reacomodando de tal manera que nos van a empezar a utilizar sistemas más eficientes. Y con la misma cantidad de oxígeno pueden producir mucho más. ¿Sí? A ver, sigamos.